Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Colmenares. El día de hoy les voy a hablar sobre el carácter jurídico de las pólizas. La sociedad ha avanzado y entonces nuestro legislador, en conjunto con el Poder Ejecutivo, se dividieron en la necesidad de crear una ley. En este caso sería un decreto, o sea, crear un decreto, el número 2178 de rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6211, extraordinario de fecha 30 de diciembre del 2015. Es importante destacar la Superintendencia de Aseguradora. Ahora bien, les voy a hablar sobre las condiciones generales y particulares de la póliza. Esas condiciones generales son las que regulan los términos del contrato a través de una serie de cláusulas previamente redactadas e impresas por el asegurador y a las que se adhieren el tomador. Deberán enmarcadas a lo dispuesto legalmente establecidos los derechos y obligaciones de las partes. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que sencillamente que las condiciones generales son esas cláusulas que emanan generalmente de la parte de los seguros. Y tenemos las condiciones particulares. Son aquellas que establecen en cada caso concreto según lo pactado entre las partes y que determinan el alcance de las garantías, los límites cuantitativos de la cobertura y otras particularidades que generan el riesgo. Es decir, es donde nos van a decir de manera específica de cuánto abarca esa póliza según sea el caso. Ahora bien, les voy a hablar sobre los anexos, que también es parte de los contratos, de la póliza. Los anexos de seguro deben ser entendidos como aquellos instrumentos por medio de los cuales las partes realizan algún cambio, alteración o modificación de los términos establecidos en el contrato. Ello con la finalidad de evitar la realización o suscripción de un nuevo contrato. Vamos a decirlo así. Entonces, es como ese instrumento que nos va a ayudar en caso de que después de la póliza quieran hacer algún cambio, alguna de las partes. Y por supuesto, eso se va a lograr con el consenso de las partes. Tienen que estar de acuerdo para. Clase de póliza. Vamos a mencionar primero el seguro contra daños en general. Aquel contrato de seguro que pretende el resarcimiento de un daño patrimonial sufrido por el asegurado. Entonces, aquí estamos hablando de, o sea, ¿para qué nos va a servir esto en caso de que si ocurre un daño, ¿verdad? Para reparar ese daño. Y entonces lo hacemos a través de ¿qué? De daños generales, vamos a decirlo así. Y tenemos los daños de seguros personales, que comprenden los riesgos que pueden afectar a la existencia, a la integridad corporal o salud de las personas. ¿Sí? Entonces, también quiero destacar el artículo 42 de la ley antes mencionado, del decreto antes mencionado, ¿no? Que se trata de la aprobación y documentos de la póliza, para la aprobación y documentos de la póliza. Entonces nos dice que los modelos de la póliza, cuadros de recibo, cuadros de póliza, solicitudes de seguro, finiquitos o recibos de la indemnización, notificaciones, el siniestro, anexos y demás documentos utilizados con ocasión de los contratos de seguro y tarifas que las empresas de seguro utilicen en sus relaciones en el público deben ser aprobadas previamente por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, quien decidirá en un lapso no mayor de 45 días hábiles. Las pólizas, cuadros y recibos o cuadros de póliza, solicitudes del seguro, finiquitos o recibos de indemnización, notificaciones de siniestros, anexos y además documentos o tarifas que no hayan sido aprobados previamente por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora o por las modificaciones de aquellos que hayan sido aprobados serán nulos
en los que perjudiquen al tomador, el asegurador o al beneficiario, en cuyo caso que se apliquen las condiciones aprobadas o aquellas que reposen en los archivos de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora que menoscabo de las sanciones administrativas previstas en el presente decreto de rango de fuerza de ley. Este artículo me llamó mucho la atención porque es donde nos dice de manera clara, ¿verdad?, la parte de la póliza, de una manera muy clara. Y también quiero destacar que la Superintendencia de la Actividad Aseguradora tiene su página, uno puede ingresar en la página y está bien completa, de manera que aquellas personas que quieran indagar más sobre este tema está sumamente interesante. Aconsejo pues ver esta página web de este ente. Gracias por su atención, esperando que les haya gustado. Buenas tardes. Sabemos que todos los contratos deben de mantener los elementos esenciales para su existencia, los cuales son consentimiento, objeto y causa. Las carencias de algunos de estos elementos acarrean la nulidad del contrato. Sin embargo, en los contratos de seguro, estos elementos se presentan de forma peculiar, con características muy particulares que lo diferencian de los demás tipos de contratos. Es por lo que mi compañera Lady Colmenares y mi persona, Yosimar Blanco, le vamos a hablar un poco sobre los elementos contractuales del contrato de seguro. El objeto del contrato. Según el artículo 10 del decreto con fuerza de ley del contrato de seguro, donde manifiesta que el contrato de seguro puede cubrir toda clase de riesgos si existen intereses asegurables, salvo previsión que esté expresa en la ley. La causa del contrato puede definirse como la finalidad directa, decisiva que han tenido presente las partes a contratar. Esta es la razón directa y específica en la celebración del contrato. Asimismo, el artículo 11 de la mencionada ley, donde manifiesta que todos los intereses legítimos en la no materialización de un riesgo que sea susceptible en la valoración económica puede ser causa de un contrato de seguro. La misma puede asegurarse las personas y los bienes de lícito comercio, pues en la conservación tenga un beneficiario un interés pecuniario o IN. Por otro lado, en el Código Civil venezolano, donde establece que su artículo 1157, la obligación sin causa o fundada de una causa falsa o lícita, no tiene ningún efecto. La causa es lícita cuando es contraria a la ley, a las buenas costumbres o al orden público. Quien haya pagado una obligación contraria a las buenas costumbres no puede ejercer la acción en repetición, sino cuando sus partes no hayan habido una violación de aquella. Asimismo, en el artículo 1158 del mismo código, en donde manifiesta que el contrato es válido aunque la causa no exprese. La causa se presume, es que existe mientras no se pruebe lo contrario, de tal modo que aunque no conste, la causa de los contratos es presumida por el legislador, y esto lo que quiere decir es que se trata de un contrato sin causa. La causa es uno de los requisitos básicos para la existencia del contrato. Este es el motivo fundamental por el cual cada contratante se obliga frente a otro. Así, uno se obliga a pagar el precio y el otro a pagar la mercancía. Pero un contratante se obliga a beneficiar a otro sin recibir nada a cambio. La expresión legítima del consentimiento. Este es el consentimiento que una persona otorga mediante una acción que lo expresa de forma clara o determinante. La misma requiere de registro en el que manifieste su voluntad de consentir. Pero, sin embargo, lo fundamental en este registro es que el requerimiento sea claro, directo y no genere ninguna duda. El canal más habitual para realizar este consentimiento expreso es la firma de un documento expreso. Ahora bien, para concretar un contrato debe de existir la aceptación de una oferta o deben de estar de acuerdo a las voluntades para que sean posibles la existencia de un acuerdo. Por una parte, se debe existir una oferta y por la otra se debe aceptar. Todo esto se puede reducir a un acuerdo de voluntades para crear obligaciones, manifestando por voluntades deliberadas, conscientes y libres. Asimismo, en el artículo 1160 del Código Civil, manifiesta que los contratos deben de ejecutarse de buena fe y obligan no solo a cumplir lo expresado en él, sino a las consecuencias que se derivan de los mismos contratos según la equidad, el uso o la ley. Las pólizas de seguro.
Este es un contrato consensual, por lo que las obligaciones y derechos son para ambas partes. Una póliza de seguro es un documento en donde se consignan las condiciones en las que opera el seguro contratado, especificando las partes del contrato, el periodo de vigencia, la suma asegurada, el precio, el riesgo que toma, las condiciones que se acuerden y las cosas que no cubre el seguro. Según el decreto con fuerza de ley del contrato de seguro, en su artículo 16, en el que manifiesta que las pólizas de seguro es el documento escrito en donde constan las condiciones del contrato. Estas pólizas de seguro deberán contener como mínimo la razón social, que es el registro de RIF, la identificación completa del tomador y el carácter en que se contrata, los nombres del asegurador y beneficiario o la forma de identificarlo, las vigencias del contrato con las indicaciones que se le entienda, la hora y día de la iniciación y su vencimiento o el modo de terminarlo. También podemos llevarlo la suma aseguradora o modo de presenciarla, el alcance de la cobertura, las primas o el modo de calcularla, la forma y lugar de su pago. Seguidamente tenemos el señalamiento de los riesgos asumidos, el nombre de los intermediarios de seguro en caso de que intervengan, las condiciones generales y particulares de los contratantes, las firmas de las empresas de seguro y del tomador.